vamos a dejar de quejarnos ya, ¿sale? Y vamos a entrar a nuestra clase. Hermano Joel, ¿nos dirige en la oración, por favor? Claro que sí, hermano. Oremos. Padre Santo, Padre Eterno, le damos las gracias, Dios bendito, en esta hora de la tarde, Padre, que nos permite reunirnos, Padre, por este medio para seguir aprendiendo más. Bendito Dios, le rogamos que nos ayude en esta tarde, que abra nuestros corazones, que abra nuestro entendimiento, Padre, y que ayude a nuestro hermano Freddy, Padre, para que nos siga enseñando más. Padre Santo, le agradecemos por todas las bendiciones que nos ha dado y por los cuidados que ha tenido con nosotros, Padre, y le agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Entonces, estamos 5 con el hermano Gabriel. Muy bien, pues vamos a ver comienzo, hermanos. Esta es la octava clase, hermanos. Entonces, las clases 9 y 10 tiene que ver con escritos que ustedes me van a enviar. Por favor, envíenme un escrito, hermanos. Máximo em, la mitad de una cuartilla, la mitad de una página, para que podamos, para que podamos ver cómo está su ortografía, hermanos, y su redacción, para que de esa manera podamos, no tanto criticarle en mal plan, sino poderle ayudar en algunas deficiencias que pudiera tener y de esa manera puedan trabajarlo. Entonces, el día jueves, aprovechando los hermanos, digo que están, que van a ver la grabación después, pues también que se pongan las pilas y nos manden ese, este, ese escrito. Los que no lo logren para esta semana venidera, para la siguiente lo van a hacer, pero sí, les animamos para que tengan ahí sus escritos a la mano, por favor, ¿sale? Entonces, vamos a poder ver algunos errorcitos y vamos a poder ayudarlos de esa manera. Bueno, vamos a compartir para que podamos, ahí está, allí está, muy bien. Entonces, es la clase, hermanos, tenía que ver con notas bíblicas. No obstante, cambié el tema, hermanos. Cambié el tema por el hecho de que había una información que estaba muy pendiente. No me quedé contento, tranquilo, con la información que se presentó sentí que me faltó información todavía con lo de algunos acentos. Por ello, quisiera, hermanos, tomar esta oportunidad, aunado también a que la clase es muy, no igual, pero sí muy semejante. Hay más información que podríamos, hay información que podríamos complementar, pero quisiera tomar este tiempo, hermanos, para poder hablar un poquito más acerca de lo que es el acento diacrítico. Y también, bueno, no alcancé a poner lo que son la información de los diptongos y los hiatos, pero también es una información, hermanos, a la que también podemos enfocarnos un poquito después. Si no aquí, bueno, podemos hacerlo quizás. Ya tenemos nociones de qué cosas tenemos que trabajar para que podamos mejorar también en nuestra ortografía, ¿sale? Entonces, les animo, hermanos, para que podamos trabajar de esa manera. Lo que son los acentos, hermanos, acento diacrítico. Y bueno, lo que es el acento diacrítico, déjeme mencionarle cómo es de que los diferentes acentos, hermanos, ahí está. Bueno, los diferentes acentos, hermanos, es el acento prosódico, el acento ortográfico y el acento diacrítico. Son los tres acentos: prosódico, ortográfico y el diacrítico. Entonces, esos son los acentos, hermanos, en los cuales tenemos que enfocarnos, tenemos que estar observando para que de esa manera los trabajemos.
entre más los trabajemos, entre más practiquemos, va a ser mucho más sencillo que nosotros podamos diferenciarlos. ¿Saben cuál es el prosódico, hermanos? El prosódico, puse aquí, hermanos, el pro, ajá, porque se pronuncia, pero no se escribe. El prosódico se pronuncia, pero no se escribe. En ocasiones decimos, son los diferentes, en ocasiones confundimos acento con tilde, pero todas las palabras, hermanos, llevan acento, pero no todas las palabras, el acento se le pone con una tilde. Entonces, el acento prosódico solamente se pronuncia. El acento ortográfico es el que se escribe con una tilde porque de no usarlo se comete una falta de ortografía. ¿Sí? Entonces el acento ortográfico sí va marcado con la tilde, como aquí mismo en la palabra eh, ortografía. Esta palabra, esta vocal, hermanos, sí lleva el acento, ¿ah? Sí lo lleva, entonces, sí, ese es el acento ortográfico. Tiene que marcarse, hermanos. La sílaba se le llama la sílaba tónica, la sílaba tónica. Y esa es la que debe de llevar, hermanos, el acentito. Entonces, bueno, el acento diacrítico es el que vamos a ver el día de hoy. La vez pasada, el acento diacrítico únicamente lo mencionamos, hermanos, pero no obstante, no alcanzamos a verlo. Y esa es la parte que hoy quisiera complementar. Sinceramente, cuando veo algunos escritos de muchos hermanos, escritos que en ocasiones cualquier texto, cualquier oración, cualquier frase que publican en internet, en Facebook, hermanos, de verdad es sumamente importante que nosotros aprendamos acerca de esto para que podamos mejorar. Nos va a ir bien, hermanos. Vamos a trabajar mucho mejor, nuestro texto se va a entender mucho mejor. El acento diacrítico, hermanos, es el que vamos a ver el día de hoy. En ocasiones para muchos llega a ser un tanto confuso, pero no debería de ser así. El acento o tilde diacrítica se usa en palabras que de no ponerlo, hermanos, se caería en una ambigüedad. Eh, ¿Alguien sabe qué es ambigüedad, hermanos? Hermano Asael, ¿sabe qué es una ambigüedad? Algo que no está definido, hermano. Algo que no está definido, algo que no se entiende realmente de qué se trata. ¿Ah? Tanto puede darle para un lado como puede darle para otro. Entonces, es ambiguo. En ocasiones hacemos preguntas ambiguas. Cuando alguien me hace, fíjense, hermanos, que desde chiquito yo he tenido problemas para las preguntas. No alcanzo a entender lo que muchas veces, o no alcanzaba a entender lo que muchas veces mis maestros querían preguntar, hermanos, porque sus preguntas, cuando ellos decían alguna cosa, yo encontraba, pero bastantes aristas, bastantes opciones, y eso me causaba como que, híjole, el problema está en mí, tengo un problema yo. Y no, ahora me doy cuenta que el problema no era yo, eran los maestros que no sabían preguntar. Entonces, tenemos que aprender nosotros, hermanos, qué es cuando estamos preguntando de una manera ambigua. ¿Eh? En el caso que estamos mirando en el contexto, tenemos que usar el acento, la tilde, hermanos, diacrítica, o el acento diacrítico que se marca con una tilde para que nosotros no caigamos en esas ambigüedades. Y cuando nosotros, hermanos, no usamos el acento diacrítico, también podemos caer o permitir en que se entienda un mensaje que no pretendíamos dar a entender. También es importante que lo usemos porque de no usarlo, nosotros mismos, hermanos, permitiríamos que se cometiera una falta ortográfica. Y es bien importante para que nosotros como escritores vayamos mejorando en todo ello. Hermanos, si no mejoramos todas estas herramientas de una manera eficiente, óptima, no debemos desesperarnos, hermanos. Con la práctica vamos a poder mejorar, pero bastante. Entonces, entre más escribamos, entre más usemos, hermanos, nuestra cabecita va a ir mejorando. Posiblemente no alcanzamos a diferenciar todo lo que es la ortografía. Basta con que le dediquemos tiempo. Si le dedicamos tiempo, les aseguro que vamos a mejorar notablemente. Entonces, por favor, hermanos, solamente no nos desesperemos
y dispongamos de tiempo para que sigamos mejorando. Ok, este, déjeme mencionarle entonces cómo es de que entre signos de interrogación o exclamación, vamos a usar lo que es la tilde, el acento diacrítico, entre signos, se usa cuando hay signos de interrogación o exclamación. Entonces, cuando ocurre esto, hermanos, dice entonces un ejemplo. El primer ejemplo se usa en cuando, se usa en cuando, que es un adverbio interrogativo de tiempo. Allí se utiliza, hermanos, cuando se le pone acento. Cada vez que nosotros vayamos a usar cuando, regularmente si lo usamos aquí, hermanos, de esta manera, queremos saber el tiempo. Bueno, esta palabra va a ir acentuada, ¿sí? ¿Desde cuándo Elsa no vive con Martín? Bueno, se acentúa. Regularmente cuando va dentro de una interrogación, hay pocas excepciones, hermanos, cuando no va acentuado aún dentro de una interrogación. Pero cuando lo usamos de esta manera, va a ir acentuado. ¿Cuándo? Y entonces en ocasiones muchos podríamos confundirnos y hacemos una pregunta. ¿Cuándo vas a ir? ¿Cuándo le dijo? Y en ocasiones no lo acentuamos. Cuando alguien lo usa de esta manera, ya cometió una falta de interrogación, una falta de ortografía, hermanos, y se va a cometer una ambigüedad para que se pueda, para que su mensaje pueda ser claro, ¿sí? Eh, Cuando no le pone, hermanos, no se lleva acento en la palabra cuando, sencillamente cuando es usada, cuando es usada en cualquier otra oración, pero no en una interrogativa ni en una exclamativa. Si usted dijera, si usted dijera, ¿cuándo te dije? Pero si lo hiciera en un tono así, bueno, lo tendría que poner entre exclamación y entre interrogación, que también es válido, hermanos, ¿eh? Es correcto y es necesario. Si yo dijera, ¿cuándo te dije? Bueno, esa forma de expresarse lleva no solamente interrogativos, sino también lleva los signos exclamativos, uno de cada lado, ¿sí? Igualito, hermanos. Entonces, eso es correcto. Ajá. Dice entonces el ejemplo, cuando lo quieras. Bueno, aquí no está, hermanos, cuando no está entre interrogación, exclamación, no está haciéndolo, entonces no tiene que llevarlo. Pero cuando usted lo usa de una manera entre signos de interrogación, en una pregunta o en una afirmación, hermanos, usted tiene que ponerle tiene que ponerle la tilde a esas palabras. También la palabra cómo, eh, cuando es, cuando usted está preguntando o cuando usted está exclamando, tiene que ponerlo, hermanos, entre signos le tiene que poner, perdón, le tiene que poner tilde a este tipo de palabras, ¿sí? Son muy sencillos, hermanos, pero en ocasiones son palabras que en ocasiones no alcanzamos todavía a manejar de la forma adecuada. Entonces, también cuando usted lo pone, como está el ejemplo, también acá, ¿cómo? ¿Cómo no lo pensé antes? Bueno, ahí en esa expresión, hermanos, cuando usted escriba de esa manera, va a tener que ponerle acento, porque de otra manera sería una forma, este, cambiaría la intención. Si usted no le pusiera acento, si esta, hermanos, no lo acentuara, diría como no lo pensé antes. No está exclamando, como no lo pensé antes. Como no lo pensé antes, no quise hacerlo, ¿ok? Ahí no tendría que llevar acento. ¿Cómo no lo pensé antes? Ok, ya cambió la entonación. Y en ocasiones, hermanos, también cometemos esas faltas, también las cometemos por el hecho de que, bueno, no sabemos en ocasiones ni acentuarlo y por ende en ocasiones tampoco sabemos leerlo. Y ese es un rasgo bastante marcado de cuando tenemos dificultades con los acentos, ¿sí? Un tercer ejemplo en el cual, ¿cuál? Es un adverbio interrogativo o exclamativo. ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu casa? Cuando usted hace una pregunta
y pone cuál, debe de acentuarlo. También es un adverbio comparativo y cuando lo usa de esa manera no debería de ponerle el acento. El cual, en estos casos, hermanos, no lleva acento. El cual, la cual, tal cual, con cual, cada cual, no debería de ponerle acento. Entonces, pero cuando lo usa de una forma exclamativa, de una forma interrogativa, otra vez, necesita ponerle, hermanos, necesita ponerle esos signos de interrogación. ¿Sale? ¿Me explico, hermanos? ¿Qué más? A ver, déjenme quitar este. ¿Qué más? En el 4, ¿cuánto? Es un adverbio interrogativo, otra vez, exclamativo. Y ya dije, ¿cuánto te quiero? Ya dije, ¿cuánto te quiero? Bueno, ahí debería de ir acentuado. Y también, hermanos, cuando usted lo usa de una forma comparativa, ¿cuánto quieres que te pague? ¿Cuánto pides por tu carro? Allí no debería de ir acentuado. Simplemente, bueno, en el primero, sí debe de ir. ¿Cuánto pides por tu carro? Ahí sí debería de ir acentuado. Cuando usa una pregunta, eh, ¿cuánto lo quería? ¿Cuánto lo quería? No debería de ir acentuado. Entonces, cada vez que usted lo ponga en una interrogación o una exclamación, necesita acentuar este tipo de palabras. ¿Ah? Hay otros más, hermanos. Hay otros más. El dónde. ¿Dónde? Cuando usted pregunta, ¿dónde crees que está tu tío ahora? Bueno, necesita ponerle, hermanos, acento. ¿Dónde? Adverbio relativo a conjunción. ¿Dónde lo dejó? Allí no es lo mismo. Si usted le pone acento, dice, ¿dónde lo dejó? Y si no le pone acento, diría, ¿dónde lo dejó? No es lo mismo, ¿ah? Este, eh, hay leves, hermanos, leves, pero sí son significativas diferencias. Entonces sí tenemos que aprender a diferenciarlos y por supuesto también a utilizarlos. Cuando habla de qué, pronombre interrogativo, exclamativo, ¿para qué? ¿Para qué lo habrán pedido? Y también cuando dice que, cuando es relativo a me dijo que lo hiciera, entonces allí no debe de acentuarlo. Otra vez, la clave es la interrogación y la exclamación. Si usted lo pusiera, no sé, me dijo que hiciera, ¿ok? Ahí tiene que acentuarlo. Lo tiene que poner también entre exclamación. Y son muy sencillos, hermanos, realmente para que nosotros podamos comprenderlos de esa manera. El quién, pronombre interrogativo y exclamativo. ¿Quién viene a cenar? Ajá, es un pronombre relativo. Quien guste puede ir. Allí no tiene que ponerlo porque no está poniéndolo como interrogación y tampoco como una exclamación. ¿Sale, hermanos? ¿Alguna duda, queja? El 8. Este es un poco más interesante, hermanos, porque dice, ¿por qué? Regularmente cuando nosotros preguntamos, hermanos, cuando nosotros preguntamos es por qué y va separado. Ajá, hay un espacio que tiene que llevar. ¿Por qué? Y es cuando preguntamos, ¿por qué lo dijiste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no estabas? Tenemos que usarlo de manera separada, hermanos. Pero cuando nosotros contestamos, miren, como decir esto es una falta de ortografía. Porque cuando ya se usa el signo de interrogación, el punto no tiene que ir, ¿sí? En lo personal, bueno, lo tengo muy bien comprendido. Es más bien, en mi caso, es un error de dedo, pero algunas personas sí piensan, digo, aprovechando que estamos por aquí, aprovechando que vemos esto, algunas personas sí se confunden y piensan que después del signo de interrogación se tiene que poner punto. No se pone, hermanos, porque el punto del signo de interrogación actúa como punto. En este caso es un error. En mi caso, pues es un error de dedo, no lo corregí. Entonces, cuando nosotros contestamos, hermanos, tenemos que contestar ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Porque me lo pidió.
Ajá. Y en ese caso, el primero, bueno, el primero se lee por qué y el segundo se lee por qué. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Por qué lo hiciste? Y la respuesta es ¿por qué? E incluso cuando nosotros veamos expresiones de esa manera, porque la paga del pecado es muerte. Ok, cuando leemos esa expresión, quiere decir que es una respuesta a lo que se acaba de decir. Es una respuesta, entonces nosotros deberíamos tener mucho cuidado, hermanos, cuando hablamos, este, cuando vemos este tipo de conjunciones, este tipo de palabras, cuando dice, por decir en Romanos 3:23, 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿qué quiere decir? Es una consecuencia de lo que se dijo. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. A diferencia de la vida eterna que es a diferencia del Señor que nos da la santificación y el resultado es la vida eterna, bueno, a diferencia, la paga del pecado es muerte. ¿Ah? Entonces es una consecuencia de este tipo de palabras, hermanos, también tiene otro tipo de usos. Y es este, miren. No comprendo el por qué. Si alcanzan a observar que está acentuado, hermanos, ¿por qué? También es correcto, hermanos. También es correcto. Menciónase, hay cuatro usos del por qué. ¿Por qué separado? Cuando se usa la pregunta. También el por qué, pero también se usa esta en el inciso B, por qué, y va acentuado, hermanos. Va acentuado. ¿Cuándo se utiliza? Se utiliza cuando se menciona, aunque no es una pregunta, se menciona que hay que hay una como duda. En este caso, yo no comprendo el porqué de tu actitud, la razón, no comprendo el motivo de tu actitud. Si usted puede reemplazar la razón, el motivo, entonces puede utilizar este porqué del inciso B. No conozco el motivo de tu actitud. Ok, allí sí puede utilizar el porqué. No conozco la razón, el motivo de tu actitud. Y eso le va a ayudar a poder comprender cuándo es más fácil utilizar uno u otro, ¿verdad? No sé si hasta aquí, hermanos. Bueno, para mí son cosas sencillas. No sé qué les esté pareciendo, hermanos, estos ejercicios. ¿Cómo ven? Pues siento que son muy útiles, hermano, pero es más bien una cuestión de mucha práctica, ¿no? Todo esto, para podernos acostumbrar a cuándo se usa y en qué momento, ¿no? Sí, sí, la clave, hermanos, está en que no se desesperen. De verdad, no se desesperen. Y otra, hermanos, miren, hay varios grupos de ortografía en Facebook. Y hay uno en el cual yo me meto, hermanos, y las personas que enseñan en ocasiones ya perdieron la paciencia con todo el mundo, ¿no? Porque pues se enojan cuando los corrigen, cuando los corrigen, hermanos, pero no hay que enojarnos porque realmente para eso estamos, para aprender. En el caso de mi hijo, hermanos, yo le digo, mi hijo, yo no quiero que otros se rían de ti, quiero que mejores y quiero que hagas un buen trabajo. ¿Ah? Lo mismo, digo, al menos esa regla la aplico con mi familia, hermanos. No quiero que alguien pudiera burlarse. Puede ser que no se burlen, pero puede ser que sí. Algunos puedan menospreciar el trabajo que alguien puede estar haciendo solamente por ello. Entonces, no nos desesperemos solamente, hermanos, tengamos paciencia. Solamente tengamos paciencia porque de esa manera, hermanos, vamos a poder desarrollar nuestras habilidades. Este está un poquito más sencillo. Miren, cuando dice aún, Hermano, dígame. disculpe que lo interrumpa. En en el antes de este, ¿cómo se llama? Antes la diapositiva antes, Sí. ah, quería preguntar
acerca de donde dice, es en el número 5 y dice adverbio relativo o conjugación. El punto siempre va después de los paréntesis. ¿Se refiere aquí, hermano? Sí, ahí. Sí, hermano. Ok. El punto siempre va después del paréntesis, ¿sí? En la literatura americana, hermanos, les digo que los güeros no respetan nada, hermanos. Ellos tienen una gramática diferente, hermanos. Y en la literatura hispana, así va. Se cierra el paréntesis y se termina siempre en punto. ¿Sale? Por ejemplo, les mencionaba este dato, hermanos. Digo, aquí me equivoqué. Realmente no es, para mí no es algo confuso. El interrogativo y el punto, no, no es algo confuso, es un error de dedo. Como decir aquí está lo mismo, no se lo puse. Lo que pasa es que estuve haciendo algunas correcciones, pero obviamente se nos pasan algunas cosas. Entonces, en este caso, hermanos, en el punto 8 sí es un error. Es un error que en ocasiones muchos podrían cometer porque no lo saben. Pero el interrogativo, hermanos, tiene el punto de abajo y supuestamente ese es el que hace la función de punto, ¿verdad? Punto seguido o punto final, pero ya no se utiliza un punto después de. Entonces, es importante. Así va, hermanos, el paréntesis y el punto. Así se hace, ¿sale? Gracias, hermano. Sí, hermano. En el punto 9, hermanos, en el punto 9 dice aún, aún. Para muchos, aún y aún sin acento, aún con el acento diacrítico, en ocasiones no alcanzamos a diferenciar cuándo se usa uno y cuándo se usa otro. Pero aquí hay una clave que está sencilla, miren. Por decir, cuando dice uno, aún no lo he decidido, si usted puede reemplazarlo por la palabra todavía, usted entonces debe de acentuarlo. Si puede cambiarlo por todavía. Dice, todavía no lo he decidido. Entonces, si usted quiere utilizar el aún, entonces ese aún va acentuado, hermanos. Ese aún va acentuado. Si usted va a usar el aún y lo puede reemplazar por incluso, entonces no va acentuado. Note que todavía va acentuado. Incluso no va acentuado. La palabra todavía. Entonces, si usted dice incluso, no va acentuado. Por ejemplo, puedo hacerlo bien, aún o incluso sin ayuda. ¿Sí nota la diferencia, hermano Gabriel? Sí, hermano, sí es O notorio. ya lo perdí, hermano. No, no, sí es notorio, hermano. Si Totalmente. ustedes van a utilizar el aún para saber cuándo va acentuado y cuándo no, perdón, cuándo lleva tilde, ¿sí? Porque siempre las palabras llevan acento, pero tenemos que saber cuándo llevan o no tilde. En ocasiones es muy usado decir lleva o no acento. Todas las palabras llevan acento realmente. La expresión correcta, correcta, correcta es lleva o no tilde. Entonces, para saber cuándo lleva tilde o no la palabra aún, nada más pensemos en todavía. Todavía, esa palabra lleva acento. Mire nada más, aquí lleva. Todavía. Ok, entonces sí lleva acento aún. Si lo puedo reemplazar por todavía, pero si lo puedo reemplazar por incluso, entonces no lleva. ¿Vale? No lleva. Algunos términos posesivos. Algunos términos posesivos. Por decir, cuando hablamos de, que es el verbo de dar. En ese caso, hermanos, cuando hablamos de no le dé, estamos hablando que sí se refiere al verbo dar. En ese caso, sí lleva acento. Cuando está reemplazando, cuando está derivando del verbo dar. Allí sí lleva acento, hermanos. No le dé lo que pide. Es una barbaridad. Ajá. Cuando hablamos también de preposición, hablamos de pertenencia.
El lápiz es de Freddy. Ok, cuando hablamos de pertenencia, entonces no lleva acento. Cuando hablamos de lo que es el verbo dar, sí lleva acento. Fíjense, hermanos, si no le pusiéramos el acento, que se lo quitáramos a, pero si no le pusiéramos la tilde, sería confuso al escribirlo. No le dé lo que le pide. Es que ahí no va. No, no está bien dicho, ¿eh? O sí, algunos le ponemos así, acá el lápiz es D y le ponemos la tilde, Freddy. Híjole, es que allí no va, allí no va. Esas son cositas, hermanos, que cuando nosotros no las cuidamos, pues nuestros escritos ya no van a dar a entender lo que realmente queríamos dar a entender. Va a ser deficiente, va a ser muy deficiente. Ok, otro término es el término posesivo mi. Mi es un pronombre personal. A mí, a mí poco me importa su opinión. ¿Ok? Pero cuando decimos el verbo, el término posesivo, que es mi, se habla de el término posesivo. El otro es un pronombre personal. Este es un término posesivo. Mi, mi mamá me enseñó. Mi mamá me enseñó. Mi computadora, mi lápiz, mi lámpara, mi teléfono. Es un término posesivo y estamos hablando de este. Pero cuando hablamos de mí como persona, a mí nadie me dijo. Ok, ahí sí tiene que llevarnos los pronombres personales. Sí, sí debe de llevar. Otro que también está facilito, hermanos. Otro facilito. El tú, tú. Cuando le pone acento, es un pronombre personal. Lleva acento. Tú no sabes ni siquiera su nombre. ¿Ok? Cuando hablamos de un término posesivo, tu calificación es muy buena. ¿Sí? Digo, para aquellos que vayan a hacer las tareas, van a hacer muy buena su calificación. Si no lo hacen, no va a ser buena su calificación. Entonces, es muy fácil, hermano, realmente comprenderlo. Cuando hablamos de la persona, tú, la segunda persona del singular, lleva acento. Cuando hablamos de la posesión de, le decimos a esa persona tu posesión, entonces no lleva. Tu calificación, ok, no lleva, no lleva acento. En el 13, cuando hablamos de él, la tercera persona singular, yo, tú, él, sí lleva acento. Es un pronombre personal, lleva acento. Él lo dijo, él me comentó, él lo hizo. Entonces lleva acento. Lo creo porque me lo dijo él. Ok, lleva acento. Pero cuando hablamos de el artículo definido, sí, porque define, no indefinido, sino definido. El definido es el lápiz. ¿Cómo sería el artículo indefinido? ¿Cómo sería el artículo indefinido? Si yo digo el lápiz, ¿cómo sería el artículo indefinido? Un lápiz. Un lápiz. Artículo definido singular, un lápiz. Artículo definido plural, unos lápices, ¿sí? Pero bueno, él cuando es de pronombre lleva acento, cuando es el artículo definido singular, no lleva acento. Y fíjense, hermanos, que aquí les traje esto. Agarré del internet varios videos, varias publicaciones, nada más para que veamos cómo ¿cómo están, hermanos? Si sí, si sí, si no, este, como qué errores podrían verle ustedes aquí, hermanos. ¿Qué errores ortográficos podrían verle? Cafecito entre matrimonios, tema,
¿Cuánto vale tu matrimonio? Génesis 2:18, consejo de Dios, tomando la palabra de Dios como base para nuestros matrimonios. Platica amena. Compartimos experiencias y comentarios edificantes y enriquecedores para todos. Fecha, septiembre. ¿Cómo ven, hermanos? Está así porque lo amplié, pero ¿cómo ven? ¿Qué errores ortográficos pueden verles ustedes? Ándale, hermano, yo sé que les Bueno, gusta. ahí en la primera que hizo notar es la de plática, ¿no? Plática amena, lleva acento en la A. A ver, es que no puedo. ¿Cómo puedo, a ver, pues? ¿Cuál dijo, hermano? Donde dice plática, ahí, exacto, Porque plática esta, amena. hermanos, esta, así como está, es platica amena. Platica amena. No, debe de llevar acento. ¿Por qué? Porque decíamos que hay algunas palabras que son incluso tritónicas. Esta tiene dos, pero es platica y plática. Entonces, ¿cuál es la que quieren decir? Oh, es plática, ok. Debió llevar acento, ya, a pesar de que sean mayúsculas. Aquí se desmiente cómo es de que muchos dicen las mayúsculas no se acentúan. Error, es mentira. Tienen que acentuarse. Matías, Cafecito. ¿cuál? Cafecito. No, cafecito está bien. Oye, en cuánto, donde dice cuánto vale, ¿Cuánto vale? ¿Qué es lo que tiene, hermano? ¿Qué le falta? le falta el acento en la A. Bueno, no se mira si se. Sí, acabamos de decir que cuando va en interrogativos lleva acento. A- ¿Cuánto? Así de simple. ¿Y el tú? ¿Lleva Sí, acento o no? sí lleva acento, porque es posesivo, ¿no? El posesivo no lleva. Lleva el pronombre. En este caso es correcto. ¿Cuánto vale tu matrimonio? Si yo me refiero a la persona, Matías, ¿cuánto vale tu matrimonio? Bueno, en ese caso no lleva, pero cuando yo digo tú, si le pongo acento, me estoy refiriendo a que matrimonio es la persona. ¿Cuánto vale tu matrimonio? O sea, es a la persona me estoy dirigiendo, ¿ah? Yo, tú, estoy platicando con esa persona. Y es cuando llevaría acento, pero en este caso no lleva. Aquí, Génesis, hermano, la Hermano, palabra, la palabra yo le pondría con mayúscula. Palabra de Dios. ¿Qué otra? Génesis. Génesis, Génesis, exacto. Lleva acento. ¿Qué otro? Rentería. Bueno, entre algunos, ¿no? Ok. A ver, aquí está el. A ver, le vamos a tapar aquí para que no se vea quién. Ok, a ver, hermanos, échenle. ¿Dónde? ¿Dónde lleva? ¿No quieren comentar? Bueno, dice ahí un divino. Sí, un modelo, sí. Pienso que ese fue error de dedo. Ajá. Por decir, esta forma de poner las primeras letras
en mayúscula, hermanos. Hasta donde yo sé, en español sí se considera una falta de ortografía. Mire, o se ponen en mayúsculas o nada más la primera, ¿sí? ¿Qué más? Centro de México. Ya. Sí, este problema de las letras así, regularmente es una confusión que llegan a tener los hermanos cuando están de este lado, hermanos. Ajá. Incluso yo conozco hermanos que tienen muy buena ortografía. No obstante, tienen ese batallar, ¿verdad? Tienen ese batallar, pero realmente el trabajo está muy bien, hermanos, el de los hermanos. ¿Qué más? A ver, aquí está hermanos. Dice, decimoquinta conferencia bíblica. Noten cómo es de que las mayúsculas se acentúan, ¿verdad? Escuela de Predicación de Brown Trail. Lo que la iglesia necesita. Note el título. Lo que la iglesia no llevó las mayúsculas, ¿verdad? No, es nada más la primera es mayúscula y todo lo demás es minúscula. Es un título, sí, pero y está bien escrito, hermanos. Ajá. El hermano Ulises Franco, Daniel Martínez, Irán Barrientos, dice, viernes, miembros vestidos de amor fraternal por Ulises Franco. Miembros vestidos de madurez. Madurez es con Z, hermanos. No es con S, es con Z. Es correcto. Madurez espiritual por Diego Villalobos. El sábado, miembros vestidos de compasión por las almas perdidas por Daniel Martínez. Miembros con un respeto profundo por la palabra de Dios. Me gusta que cuando ponen algo, en el caso del hermano William, hermanos, cuando habla acerca de la escritura, la Biblia, palabra de Dios, eh, inspiración, cosas como esas, me gusta que la palabra empieza con mayúscula porque hace alusión a lo que Dios ha dicho, pues. A mí en lo personal me gusta mucho eso. Dice varones que anhelen seriamente la organización bíblica. Yo aquí bíblica no la pondría con mayúscula de la iglesia. Ese sería un error. Jóvenes y bilingüe. Esos puntitos que lleva la U, hermanos, se le llaman diéresis. Esos puntitos. Y son importantes para que suene la U. Si no los llevara, diría bilingüe. Y muchos así lo ponen, hermanos. No usan los diéresis. Entonces, jóvenes acordándose de Dios en su juventud. Por David Wadley. Alimentos, visitación de la escuela y ya. Entonces, el hermano tiene muy buena ortografía, hermanos, ¿eh? Tiene muy buena ortografía. A pesar de que se crió acá, tiene muy buena ortografía. Aquí está, miren, ya un poco más amplio. Pensé que no se iba a ver, pero sí, ya se ve un poco más. Dice mi hijo que si sabe el hermano Willy no me voy a grabar. Ok, aquí está otro, hermanos. Y es otra invitación que hizo el hermano. Dice, será un privilegio contar con su grata presencia junto a la de su familia en nuestra campaña evangelística. Tal vez la frase yo la modificaría un poquito. Será un privilegio contar con su grata presencia junto a la de su familia. No sé, la coma se me hace un poquito, no sé. El gozo de la salvación. Otra vez, la palabra salvación no llevaría. Dice septiembre, viernes. Aquí, ándale, ahora sí le encontramos una. Sábado, domingo, expositor Irán Barrientos. ¿Qué más?
Conferencias bíblicas. Hermano, realmente nomás me metí al internet y agarré algunas, porque dije, vamos a hacer un ejercicio con los hermanos para que vean que no les estoy mintiendo, que sí ponen, sí se nos cuelan algunas cositas, ¿ah? Conferencias bíblicas. ¿Qué le ven aquí, hermanos? Todas mayúsculas ahí, ¿no? ¿Ok? ¿Cuáles son los errores? Ahí en la iglesia que Cristo edificó, Ajá. ¿En dónde? ¿En la F? ¿Dónde, en hermano? la última O lleva acento. Exactly. La iglesia que Cristo edificó. ¿Qué más? ¿Rodríguez no lleva acento? Porque la regla es que no se acentúan cuando termina en NS o vocal, pero como termina en Z, entonces debería de acentuarse. ¿Vale? Ah, a ver, hermanos, a ver, a ver, a ver. ¿Quién se quiere grabar? Ándale, hermanos, ándale, a ver. ¿Qué le pondría, hermanos? El acento en la E de la pregunta es pecado. Ah, no, hermano. Sí es correcto. Digo, no lleva acento. Sería con acento, pero si pusiéramos ¿qué es pecado? Que ahí sí llevaría el qué, llevaría acento. Y como este es el título, realmente todo esto es el título, pero bueno, a pesar de eso, nada más tiene que ir resaltado, pero pues es nada más la primera en mayúscula. En el caso que hubiera por acá la palabra Dios, Jesús, Evangelio, bueno, en lo personal yo lo pongo con mayúscula Evangelio, ¿eh? Aquí lo que es la palabra Dios, la D la pongo no solamente con mayúscula, sino que trato todavía de resaltarla para que se vea diferente a las demás. Ujú. México lleva acento. Lunes lleva acento. Creo que alguien va a reprobar. Matías. Qué hermanos. Entonces, hay que practicar nada más, hermanos. Hay que practicar, no se desesperen. Uno tiene ya tiempo practicándolo. Entonces, aparte, me dedico a criticar a todos los de la revista de Aleta y hermano. Desde hace muchos años, hermanos, he tenido un poquito de preocupación por la ortografía. En ocasiones, hermanos, se refleja en la forma de hablar. Hace tiempo, digo, a pesar de que yo había ido a la universidad, no hablaba yo de la forma correcta hasta que un hermano se acercó y me dijo, hermano, cuando tú dices vayamos, digamos, hagamos, no está bien dicho, hermano. Es vayamos, hagamos, hablemos. Dice, y ya me explicaba lo de los acentos, ¿no? Y sí, hermanos, sí es cierto. En cierta ocasión, hermanos, muchas personas, en el caso de nosotros, somos comunicadores. No estoy diciendo, hermanos, de que una persona que no hable de la forma correcta, no le voy a hacer caso o que yo le voy a faltar al respeto. Ese no es el punto. En el caso de nosotros, somos comunicadores y tenemos que saber comunicar un mensaje de la forma más transparente y sencilla posible.
Recuerdo que una ocasión, en mis primeras veces que predicaba, dije muchas veces avaro, 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 avaro. No es avaro, hermanos, es avaro. Y bueno, alguien se acercó y me dijo, hermano, creo que esa forma, esa palabra, dijo, todo estuvo muy bien, pero dijiste esta palabra y esa palabra no está bien. Mayormente cuando la iglesia donde predicamos es una iglesia en la cual hay profesionistas. En ocasiones a ellos pudiera ser un tanto que no les agrade, no sé. Pero bueno, se acercó y me dijo, no es así, hermano. Pregúntale al hermano fulano a ver cómo se dice. Y sí, hermanos, ya aprendiendo lo que es la regla ortográfica, sí, es avaro. Lo que decía hace tiempo, hermano, es la palabra mendigo. Ese es un ejemplo, me ha tocado escucharlo, he escuchado de otros hermanos que refieren ese mismo error. A mí ya me ha tocado escuchar hermanos aquí en Estados Unidos que sí, así dicen cuando hablan de Lucas 16, del 19 en adelante, el mendigo. Hermanos, no, no es el mendigo, ¿ah? Ya le cambiaron el acento, es mendigo. Y no es lo mismo, son dos significados, hermanos. Al menos yo he aprendido que tiene dos significados. Y esas son cosas que tenemos que ir aprendiendo. Les explicaba también cuando habla de, creo que es en Romanos, cuando Pablo habla de que es Pablo y el hermano Sóstenes. Y hermanos, si no aprendemos cómo van los errores, los acentos, esa palabrita va a ser bien penoso que la pronunciemos, hermanos. Ajá. Hace tiempo alguien la pronunciaba, hermanos, no aguantó la risa, no aguantó la risa, pero pues él solito se metió el pie porque leyó mal, lo leyó mal. Y cuando pasen por situaciones como esas, hermanos, puesto que ya sabemos que al pronunciar esa palabra es posible que caigamos en que se haga un poquito de desorden, ustedes quédense quietos, hermanos, porque no estamos hablando de cosas lascivas, ¿no? Quédense quietos. Es bien importante que mantengamos pues la tranquilidad en cuestiones como esas. Pero realmente, hermanos, si ustedes lo practican, van a aprender no solamente a hablar bien, seamos extremos, no pues nunca escribí, ok, pero solamente, hermanos, cuando hablamos, nos va a ayudar notablemente. Nos va a ayudar mucho para podernos expresar de la forma más transparente, sencilla, eficientemente posible. Realmente necesitamos comunicarnos y en el caso de nosotros como predicadores, tenemos que ser no solamente comunicadores, sino buenos comunicadores. Y no se logra a través de otra manera, sino a través de estar trabajando con el lenguaje. Entonces, no se desanimen, trabajen con el lenguaje, procuren hacer eso. Al principio va a ser un poquito cansado, pero ya después cuando aprendan un poquito mejor las reglas ortográficas, les aseguro que va a ser mucho más eficiente, más tranquilo y bueno, ya no nos vamos a reír tanto. Ok, ¿algún comentario final, hermanos? Este, Les encargo sus escritos, hermanos, como para el jueves. Algo sencillo, no tiene que ser algo grande, pero mándenme sus escritos para que podamos trabajar en la clase, ¿sale? Si no, pues no va a haber clase. Mándenme sus escritos. Hermanos, bueno, pues de antemano, muchas gracias, hermanos, por su compañía. Dios me los bendiga. Cualquier cosa, pues me mandan un mensajito, ¿sale? ¿Algo que quieran agregar? Nomás darle las gracias, hermano. Y ahí, Gracias. no prendí mi cámara cuando inició porque venía manejando, hermano. Entonces, ya que llegué a la Ok, casa, prendí mi cámara. no se preocupe, hermano, no se Gracias, preocupe. hermano. ¿Qué más, hermanos? ¿Todo bien? Bueno, entonces, pues, gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.